Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy venimos cargados de noticias que, os lo prometo con toda la sinceridad del mundo, van a dejar a más de uno con la boca abierta, con los ojos como platos y quizás hasta con un nudo en la garganta de la emoción. Algo que estábamos esperando, quizás con la esperanza secreta en el fondo de nuestros corazones, pero que ahora se confirma de una manera, bastante inesperada y emocionante. Sí, estoy hablando de ese 20 de enero de 2026, la fecha que ha quedado marcada en el calendario de muchos de vosotros, los fans más fervientes de esa pareja que ha cautivado corazones en medio mundo, trascendiendo fronteras y culturas. La noticia de Can Yaman y de Method Demir ha dado un giro que sinceramente me ha cogido por sorpresa total, y estoy convencido de que a muchos de vosotros también. Así que sin más preámbulos, si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y a la campanita para que no os perdáis ni una sola de nuestras primicias, de nuestros Breaking News exclusivas. Porque hoy, amigos, venimos a desgranar, a analizar y a celebrar todo sobre este bombazo que está revolucionando el panorama del entretenimiento. Desde hace meses, o mejor dicho años, la relación entre Can Yaman y de Method Demir ha sido un verdadero torbellino de especulaciones, de confirmaciones fugaces, de rumores que iban y venían como olas en el mar, y sobre todo, de muchísima admiración y cariño por parte de su legionaria base de fans. Recordemos, para los que quizás vienen de nuevas a nuestro canal, o para aquellos que necesiten un refresco de memoria, que la química entre ellos explotó de una manera apabullante en la pantalla con la exitosa serie Erkencicus. ¡Qué tiempos aquellos! La chispa que se encendió entre los personajes de Candy Beat y Sanemain, esos personajes tan carismáticos y llenos de vida, trascendió las pantallas y se instaló para el deleite absoluto de sus seguidores en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja de moda por excelencia, los it couple turcos que acaparaban todas las miradas y portadas, y sus apariciones públicas, sus likes, cómplices en redes sociales y las escasas pero siempre esperadas declaraciones conjuntas alimentaban una ilusión colectiva, una fantasía compartida por millones. Pero como suele pasar en este vertiginoso y a veces implacable mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales son a menudo tan intensas y apasionadas como efímeras, o al menos, eso es lo que a veces nos da la impresión. Hubo un tiempo en que los rumores de separación empezaron a sonar con fuerza, y aunque ellos intentaron mantener un perfil bastante discreto, la distancia física impuesta por sus respectivas carreras y la evidente falta de apariciones conjuntas avivaron esas dudas y desataron un sinfín de debates entre sus seguidores. Y luego pareció que llegó la calma. O más bien, una aparente calma, un silencio que se extendió. Porque mientras algunos asumían que la cosa había terminado de forma definitiva, que era un capítulo cerrado, otros, los más optimistas, los más románticos, seguían manteniendo viva la esperanza de una reconciliación, de un giro inesperado. Y es precisamente ahí, en ese punto de inflexión, donde entra con fuerza el asterisco 20 de enero de 2026. La verdad es que esta noticia nos ha pillado a todos un poco desprevenidos, como un rayo de sol en un día nublado, y la forma en que se ha filtrado, o más bien, cómo se ha hecho pública, es digna de un análisis detallado. No fue un comunicado oficial redactado fríamente por sus representantes, ni una entrevista exclusiva pactada con una revista de renombre internacional. No, señores y señoras, esto ha sido algo mucho más orgánico, algo que ha surgido desde el corazón de lo que parece ser su círculo más íntimo, o quizás, de una fuente cercana que ha decidido jugar a ser Cupido moderno y disparar flechas informativas directamente a nuestras pantallas, despertando la emoción de todos nosotros. Lo que se rumorea con insistencia, y lo que las fuentes más cercanas a ellos están confirmando de manera casi unánime, es que Can Yaman y de Method Demir no solo han vuelto a estar juntos, sino que han dado un paso enorme. Y cuando digo enorme no me refiero solo a una reconciliación pasional, sino a un compromiso serio, a una decisión que marca un antes y un después en sus vidas. Sí, habéis oído bien. Las campanas de boda, o al menos, las de un compromiso formal que apunta en esa dirección, estarían sonando con una fuerza arrolladora. Y lo más sorprendente de todo es la manera en que esto se ha dado a conocer, la discreción con la que parece que lo han llevado hasta ahora, manteniendo su privacidad en esta etapa tan crucial, y la explosión de alegría y entusiasmo que comprensiblemente ha generado entre sus seguidores que esperaban esto. O con tanta ilusión. Imaginaos la escena.
Estábamos todos pendientes de sus proyectos individuales, comentando sus últimas publicaciones en Instagram, analizando cada detalle de sus vidas profesionales, de sus éxitos y desafíos, cuando de repente, la noticia salta. Un detalle aquí, un comentario sutil allá, una foto subida por un amigo común en un evento especial, o quizás un like estratégico que lo dice todo sin necesidad de palabras. Y de repente, ¡boom! Los medios turcos, los fans internacionales y nosotros, aquí en nuestro canal, nos hemos visto envueltos en una vorágine de información, en un torbellino de emociones y celebraciones. Lo que se está comentando, y lo que parece más plausible dada la magnitud del anuncio, es que este acercamiento se habría dado de manera gradual, pausada y meditada. No ha sido una decisión impulsiva, sino más bien un reencuentro, una oportunidad para el redescubrimiento mutuo, para reconectar con esa chispa que una vez los unió. Quizás tras un tiempo separados, explorando sus propios caminos y enfrentando desafíos individuales, ambos han llegado a la profunda conclusión de que lo que compartían era demasiado valioso, demasiado especial, como para dejarlo pasar por alto. Y quién sabe, a lo mejor sus caminos profesionales, que los han llevado a proyectos ambiciosos y en diferentes rincones del mundo, les han permitido madurar individualmente, crecer como personas y darse cuenta, de una manera más profunda, de la importancia del otro en sus vidas. Recordemos que Can Yaman ha estado inmerso en proyectos internacionales de gran envergadura, como su participación en la adaptación italiana de la icónica serie Sandokan, que ha generado un enorme revuelo mediático y ha puesto de manifiesto su creciente fama y su versatilidad a nivel global. Por su parte, Demet Özdemir tampoco se ha quedado atrás, cosechando éxitos rotundos y consolidando su carrera tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y carisma en cada proyecto. Y es precisamente esta conexión a distancia, o la posibilidad de tener carreras paralelas exitosas pero unidas por un vínculo emocional que trasciende los kilómetros, lo que hace esta noticia aún más fascinante y compleja. ¿Y cómo ha sido esta confirmación? Pues bien, parece que aunque no hay una foto oficial de ellos dos anunciándolo con un gran cartel, sí que han habido indicios muy claros, pistas inequívocas que han encendido todas las alarmas. Por ejemplo, se habla de que amigos muy cercanos a la pareja han compartido stories o fotos en eventos donde se les ha visto juntos, aunque de forma discreta, compartiendo miradas y gestos que no pasaron desapercibidos. O quizás un comentario sutil y lleno de cariño de algún miembro de la familia, o un detalle casi imperceptible en alguna entrevista que al unirse todas las piezas del puzzle, al conectar los puntos, apunta inequívocamente a una reconciliación sólida y a un futuro juntos, lleno de promesas. Y la reacción de los fans es sencillamente espectacular, abrumadora y contagiosa. Las redes sociales han explotado literalmente. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se han llenado de mensajes de alegría desbordante, de felicitaciones sinceras, de emojis de corazones y anillos, e incluso de memes ingeniosos y divertidos que celebran esta noticia que tanto esperaban. Hay quienes decían que era imposible, que ya estaba todo dicho, que era un amor de juventud que se había quedado en el pasado, y ahora se comen sus palabras con una sonrisa de oreja a oreja. Otros que nunca perdieron la fe, que se aferraron a la esperanza, se sienten reivindicados, como si hubieran ganado la lotería emocional. Y es que la conexión que Can y Demet lograron crear, tanto en la ficción como en la realidad, ha dejado una huella imborrable en muchos corazones, ha marcado a toda una generación de seguidores. Por supuesto, también hay quienes, con toda la lógica del mundo, se preguntan por los detalles más jugosos. ¿Cuándo será la boda? ¿Será en Turquía, en su tierra natal, o en Italia, donde Can ha conquistado tantos corazones? ¿Será una ceremonia íntima y familiar, reservada para sus seres queridos, o algo más mediático, abierto a la prensa y a sus miles de fans? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las incógnitas que flotan en el aire, y que, por ahora, solo ellos y su círculo más cercano conocen. Lo que sí podemos aseguraros con la certeza de nuestro compromiso con vosotros, es que si esta noticia se confirma plenamente, estaremos muy atentos a cada detalle, a cada pista, para traéroslo a vosotros, nuestros seguidores más fieles, en exclusiva y con la inmediatez que nos caracteriza. Lo que sí es innegable, más allá de cualquier duda razonable, es el poder de esta pareja para generar interés, expectación y una conexión emocional única. Son dos artistas jóvenes increíblemente talentosos, carismáticos hasta la médula, y cuando están juntos, la química es palpable, casi eléctrica. Su regreso, si es que podemos llamarlo así, no solo es una buena noticia para ellos a nivel personal, un renacer de su amor,
sino que también es un motivo de alegría inmensa para la industria del entretenimiento que se nutre de estas historias inspiradoras, y por supuesto para sus miles y miles de fans repartidos por todo el globo terráqueo. Y hablando de la industria, es realmente interesante reflexionar sobre cómo estas relaciones públicas, ya sean estables, duraderas o efímeras, influyen en la percepción de los artistas, en su imagen y en su conexión con el público. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de su talento indiscutible y su carisma arrollador, y ahora también a través de su relación, han logrado construir una marca personal muy fuerte, que va mucho más allá de sus papeles en televisión o en la gran pantalla. Y esta noticia, sin duda alguna, solo afianza aún más esa conexión con su público, crea un vínculo aún más profundo y duradero. Para mí personalmente lo más bonito de esta historia, más allá de los rumores, las especulaciones y la expectación mediática, es la idea romántica y esperanzadora de que el amor, a veces, se da segundas oportunidades. Que las personas pueden crecer, madurar, aprender de sus experiencias y darse cuenta, con el paso del tiempo, de lo que realmente importa en la vida. Y si Can y Demet han encontrado de nuevo ese camino juntos, si han decidido darse una nueva oportunidad para construir un futuro en común, pues solo puedo decirles desde lo más profundo de mi corazón, muchas felicidades, que vuestro amor florezca con fuerza. Ahora, queridos amigos, seguidores y amantes de las buenas noticias, es vuestro turno. Quiero saber qué pensáis de todo esto. ¿Os sorprende la noticia tanto como a mí? ¿Creíais que volverían a estar juntos, que superarían las adversidades? ¿Qué esperáis de esta posible nueva etapa en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros, debatir con vosotros y conocer vuestras opiniones, que enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si, como a mí os ha parecido interesante, emocionante y esperanzadora esta noticia, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo, que nos anima a seguir buscando las mejores historias para vosotros. Compartidlo con todos vuestros amigos y familiares a quienes creáis que les pueda interesar, para que nadie se pierda este acontecimiento. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos nada de lo que está por venir, que venimos cargados de sorpresas y exclusivas. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más emoción. Hasta pronto.